Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Un gusto poderles Buenas noches, saludar a licenciado. Buenas ustedes. noches. Una Buenas vez, noches, Licen. una vez que ha vuelto el fluido eléctrico, continuamos con nuestras labores cotidianas. En relación a la primera clase que nosotros teníamos o debíamos tener en función de la materia de inglés, les comento que debido a los racionamientos eléctricos, yo el día de ayer ya procedí a subir la clase grabada. Para los que pudieron haber observado, para los que pudieron haber revisado la plataforma, ya se encuentra la clase explicativa con una frase, entre comillas, que se denomina clase asíncrona. Cuando se desarrolla ese tipo de clases, cuando ustedes no están presentes, esta es una clase asíncrona. Entonces ustedes de pronto, de aquí creo que vamos a tener para largo todavía este proceso de cortes, por lo menos unos 60 días más de acuerdo al decreto presidencial. Entonces vamos a tener que estar pendientes en estos procesos. Obviamente va a haber un poco de flexibilidad en cuanto a la entrega de trabajos, en la entrega de tareas, justamente por este proceso de cortes de energía eléctrica que se vienen presentando. No obstante, ustedes no se van a quedar abandonados, ustedes siempre van a estar con la información pertinente, la explicación respectiva de cada uno de los temas que nosotros tenemos, obviamente, en cada una de las unidades. Así es que ustedes al momento ya tienen ustedes en su aula virtual la explicación de la semana 4 del tema 4 correspondientes al área de inglés. Ahora iniciamos la clase correspondiente a ciencias sociales. Vamos a dar inicio presentándoles, como es de costumbre, el documento correspondiente al material de apoyo, el material del documento de la tarea. Estamos en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 2, Imperios del Medio Oriente, dando finalizado esta unidad. Recuerden que me imagino que en la próxima semana ya se les habilitará ya el examen correspondientes a la unidad número 2, es que tienen que estar atentos, ya saben, por favor, traten de cumplir con todas las obligaciones para que no tengan ningún impedimento de rendir el test correspondiente a esta unidad. Estamos en el tema 4 y vamos a ver en este caso el Imperio Romano, el Orígenes de Roma y la República Latina. Estos son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4, para poder desarrollar la tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema, obviamente consultando en otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente clase como tarea? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Primero dice, explique el origen del Imperio Romano. Vamos a ver, y ahí es un tema bastante especial en cuanto al origen, es un tema, una historia bastante pintoresca desde el punto de vista inicial, el origen del Imperio Romano. La siguiente dice, ¿en qué consistió la República Latina? La tercera, ¿cuáles fueron las consecuencias que conllevó la caída del Imperio Romano? Y por último, ¿cómo se desarrolló los procesos de esclavitud y ciudadanía en el Imperio Romano? Esas preguntas tienen que ustedes darle contestación dentro de la presente actividad. Recuerden que la tarea es 100% desarrollada de forma escrita, así es que por favor, la rotulación de la hoja en la parte superior de su hojita, de la hoja donde ustedes van a desarrollar su tarea es fundamental, cumpliendo con todos los parámetros, los datos que se les solicita. Una vez que eso lo desarrollen en la parte superior de su hojita, inmediatamente a continuación proceden con el desarrollo de las actividades, de las tareas correspondientes para la presente semana. Tienen ustedes adicionalmente en función del contenido de su tarea, tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que se ajuste su tarea a lo que se les solicita y al final tenemos el desarrollo de los recursos de plataforma. Esto es los tiempos desde cuándo inicia la entrega de la tarea y hasta cuándo es. Estamos en la unidad 2 con el tema El Imperio Romano, Orígenes de Roma y la República Latina, correspondientes a la semana 4 del 22 de abril.
Esta tarea permite entregas desde el 22 de abril, la fecha límite de entrega es del 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Tiene un tiempo bastante prudencial para la entrega de esta última tarea, teniendo en cuenta que tampoco es extensa, es una tarea bastante puntual, una tarea bastante estructural, lo que ustedes tienen planificadas para el desarrollo de la presente semana. Una vez que se les ha facilitado la información necesaria de cómo tienen ustedes que desarrollar su tarea, pasamos a la etapa siguiente, que es el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ver justamente, vamos a hablar sobre el Imperio Romano, vamos a ver sus orígenes, las características, extensión y otras peculiaridades más que tuvo este gran imperio, que obviamente aportó mucho en cuanto a ciencia, tecnología, arquitectura, bellas artes, también al desarrollo de la humanidad hasta nuestros días. Y vamos a ver estas características. Al momento de su apogeo, el Imperio Romano se extendía desde la península ibérica al Éufrates y desde Gran Bretaña hasta el desierto del Sahara. Fue el mayor imperio que vio la antigüedad y dejó profunda huella de la cultura occidental, producto de una organización militar y una eficacia administrativa sin rival. El Imperio Romano llegó a dominar todo el occidente y también el Medio Oriente durante más de un siglo, desde el 90 hasta el 230 después de Cristo. Hubo tal calma y prosperidad que el imperio se conoce como la paz romana, pero las disputas políticas y la anarquía militar debilitaron a Roma. Después de 7 siglos cayó entre la rebelión interna y los ataques externos de pueblos del norte de Europa. En cuanto a los orígenes de Roma, los romanos creían en la leyenda de que fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, quienes habían sido amamantados por una loba y criados luego por una pareja de pastores. Por ello celebran fiestas anuales en su honor, pero en realidad la ciudad de Roma nació de los asentamientos en un valle bien irrigado de 3 tribus: los latinos, originarios de Lacio, la provincia del centro de Italia, los sabinos y los etruscos. Eso es las 3 poblaciones fundamentales de las cuales emerge este gran imperio. Su rica cultura y su posición estratégica para el comercio determinó que se convirtiera en ciudad civis durante el siglo VIII a.C. con el nombre de Roma Quadrata en su primera etapa, en su primer inicio. Ese fue el inicio en cuanto a los orígenes de este gran imperio, obviamente que trascendió. Es el que más duró y el que más extensión de territorio tuvo bajo su poder. En cuanto a la República Latina se fundó entonces a partir de 2 cónsules elegidos por el Senado. Ejercían ellos el poder, aunque para que se controlasen mutuamente, cada uno tenía poder de veto sobre las decisiones del otro. Eso quiere decir que se podían contradecir en cuanto a las decisiones que tomaran. Solo ejercían el poder un año y se los juzgaba después de su mandato, si es que habían hecho algo contrario a la ley. En calidad de cónsul estaba reservado para los patricios. Recordemos que dentro del Imperio Romano hubo una división de castas, que fueron los patricios y también los plebeyos. Los patricios eran la clase dominante, mientras que los plebeyos era el pueblo en común. Entonces, los cargos más importantes, la calidad en este caso de cónsul, estaba reservada directamente para los patricios, es decir, para los miembros de la nobleza. En este periodo también se organizó el ejército, se crearon diversas magistraturas, esto es, cargos, y se recogieron por escrito en el alfabeto latino leyes para normar las relaciones entre las personas, la propiedad y el comercio. La obra jurídica de los romanos es uno de sus más importantes legados culturales para la humanidad y los principios de que se incorporaron en las leyes de muchos países. De hecho, en nuestro estado, para los que en alguna vez tengan la oportunidad de seguir la carrera de derecho o abogacía, prácticamente el derecho romano es la base del estudio,
porque ahí tienen todas las estructuras básicas. Si nosotros hacemos un poco más énfasis en relación a la estructura jurídica de los romanos, obviamente ellos crearon una serie de leyes, perdón, una serie de edictos en las cuales obviamente se controlaba primeramente a las personas. ¿Por qué a las personas? Porque prácticamente ahí emanaba, de acuerdo al derecho romano, ahí emanaba toda la parte en cuanto a la maldad, en cuanto a las acciones contrarias a lo que deberían vivir en cuanto a la sociedad. También otra parte fundamental es el derecho a la propiedad. De ahí prácticamente emana todas las estructuras en cuanto al derecho civil, toda la posesión de la propiedad, las herencias y todas las estructuras obviamente se dan a partir de esta actividad. Y también otro aspecto fundamental es la estructuración del código de comercio que les permitía estructurar, que les permitía normar todas las actividades obviamente relacionadas a la comercialización. En fin, estaba prácticamente, era una ley estructural en la cual se controlaban varios aspectos ya desde este imperio. Pero estas leyes obviamente trascendieron y son la base fundamental del estudio jurisprudencial en la actualidad. En la mayoría de las universidades obviamente se sigue estudiando, se sigue aplicando el estudio del Código Romano como la base fundamental para el desarrollo del derecho. En cuanto a la expansión de Roma, los romanos sometieron gradualmente a los ocupantes de la península itálica, al norte y a los etruscos, al sur a los griegos, que tenían importantes colonias. A continuación, en la segunda mitad del siglo III a.C., se enfrentaron a Cartago, quitándoles Iberia, lo que hoy es la actual España y también Portugal, y Sicilia. Después derrotaron a Macedonia, con lo que ganaron los Balcanes y Grecia. La derrota de la dinastía Seleucida durante el siglo II a.C. consolidó el dominio romano sobre un enorme territorio que cubrió todo el Medio Oriente. Durante este periodo, los plebeyos, ya sabemos prácticamente quiénes eran los plebeyos, era el pueblo, que cargaban con muchas obligaciones de las guerras, se levantaron varias veces contra los patricios para reclamar los derechos de los ciudadanos romanos. A su vez, el ejército cada vez más grande y poderoso desató varias revueltas y guerras civiles. Todo esto llevó a la República a una gran crisis durante el siglo I a.C. Y de esa manera llegaría también a la parte final, al ocaso de este gran imperio. En el siguiente mapa, ustedes pueden observar en color atomatado café toda la expansión que tuvo el imperio romano. Si nosotros vemos desde la parte del océano Atlántico, nosotros podemos ver lo que hoy es el territorio español, y en ese entonces tenemos Hispania, que se llamaba Britania, Germania, Galia, Roma, la capital, Cartago, Macedonia, Mesopotamia, Egipto, todos pertenecían a este gran imperio romano. Todos estos territorios estaban bajo el control del Imperio Romano. Por lo tanto, fue uno de los imperios más grandes de Occidente, y obviamente fueron uno de los más antiguos también. En cuanto al Imperio Romano, vamos a ver un poco más. De la crisis emergió como triunfador Julio César, dentro de los procesos de crisis, conquistador de las Galias, actuales Francia, Bélgica y Holanda, y de Egipto, que se convirtió en dictador. En el año 44 a.C. fue asesinado por un grupo de senadores, entre ellos hombres de su confianza como Bruto y Casio. Pero 17 años después, su sobrino nieto Octavio suprimió la república y se convirtió en emperador con el nombre de César Augusto durante los años 27 y 14 a.C. Inauguró así la dinastía Julio-Claudia, que gobernó en el máximo esplendor del imperio y que terminó en el año 68 después de Cristo con el suicidio de Nerón. Baspiano inauguró la dinastía Flavia, de origen plebeyo, del año 96 al 180 después de Cristo. Gobernaron los llamados 5 emperadores buenos.
Dentro de ellos podemos mencionar a Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. En la considerada Edad de Plata, el imperio, pero otra vez el ejército insatisfecho por determinadas ansias y pugnas de poder, impulsó como emperador a un general, Séptimo Severo, que dio inicio al periodo llamado de monarquía militar. Después, durante el resto del siglo III después de Cristo, los emperadores nombrados por sus legiones se suceden en el imperio que se conoce como la anarquía militar. Eso quiere decir el control militar del poder. Lamentablemente, la caída no todo dura para siempre e iniciamos con el proceso de la caída del imperio. Diocleciano, durante el año 284 y 305, reorganiza el imperio. Su sucesor, Constantino el Grande, durante el año 306 y 337, será el último emperador del imperio unificado. El emperador Teodosio, durante el año 379 y 395, dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Así habían de comenzar el imperio romano de Oriente, con sede en Constantinopla, y el imperio romano de Occidente. El imperio fue muy rico y avanzado actualmente y sobrevivió durante aproximadamente 1000 años más. Quiere decir que tuvo un gran apogeo en cuanto al desarrollo que se dio en el tiempo. En cambio, las disputas internas y las invasiones bárbaras debilitaron progresivamente a Roma hasta que el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto en el año 476 por Odacro, un godo, obviamente de origen del pueblo originario del sur de Suecia, que avanzó hacia el sur. Obviamente todos estos sectores siempre vivieron en constante lucha y constante pugna de poder por organizar, por estructurar todas, tener el control total de vastos territorios y por ende que también eran bastantes fértiles, eran bastantes ricos en cuanto a la producción. Por eso obviamente había esa pugna de control de estos territorios. En cuanto a las legiones romanas, hay una parte bastante interesante en cuanto a las legiones romanas. El poderío militar de Roma se basaba en una brillante estrategia y en la eficiencia de su ejército. Este era muy disciplinado y bien entrenado en marcha, en natación, en equitación, uso de la espada, la jabalina y la lanza. Los legionarios eran capaces de recorrer a pie 36 kilómetros en 5 horas, cargados con todas sus armas, armaduras y equipo, tales como cobijas, estacas, comidas. El ejército se estructuraba en legiones, cada una de las cuales estaba formada por 10 cohortes de 480 hombres, 4.800 hombres, de los cuales 1.200 eran auxiliares. Atacaban de 8 en fondo, estando las 4 primeras líneas formadas con soldados con armaduras completas. Eran muy ágiles para cambiar de formación, por ejemplo, duplicando el frente de ataque, desplegándose en filas de 4 en fondo, utilizando caballos y carros de combate. Este tipo de estructuras, este tipo de estrategias militares, se las aplica hasta hoy. ¿Y dónde, por ejemplo, nosotros podemos ver estas estructuras? Por ejemplo, cuando hay las manifestaciones, ustedes habrán visto que los policías tienen a un tipo de formación similar a la que nosotros acabamos de relatar en este fragmento, cómo ellos se van prácticamente organizando, cómo se van formando con la finalidad de lograr su objetivo, de defender lo que se les proponga. Entonces, prácticamente también todas las estrategias romanas en cuanto al ejército, también se los aplica en los ejércitos de la actualidad en cuestión de protección, en situaciones de defensa, se aplica todas estas estructuras de las legiones romanas, como ellos hacían, como ellos estructuraban para poderse defender en las batallas. Pasamos a la siguiente etapa, vamos a ver ciudadanos y esclavos. Vamos a ver cuál es la característica en cuanto al uno y al otro. Como toda sociedad antigua, la de Roma fue profundamente desigual. La clase social más alta eran los llamados patricios, que les había explicado anteriormente, que constituían el pueblo romano. Venían luego los plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Clientes, libertos y esclavos.
Los primeros eran libres, pero no tenían derechos, conformaban una multitud de pobres, artesanos y comerciantes. Los segundos eran esclavos libertados o extranjeros pobres, siervos de los patricios. Los terceros eran propiedad de sus amos, generalmente presos de guerra. Se los consideraba herramientas que hablaban. Roma inventó para los patricios la condición de ciudadanos, cuyo derecho pleno correspondía a los padres de familia e hijos varones de la clase alta. Tenían derecho al sufragio, a desempeñar cargos públicos y también religiosos, a la asignación de tierras públicas, a pelear al conjunto del pueblo en caso de condena a muerte. Eso quiere decir que tenían un proceso ya de juzgamiento. También tenían obligaciones, servicio militar y el pago de algunos impuestos. Más tarde, el derecho de ciudadanía se extendió en forma honorífica a algunos extranjeros, después a plebeyos ricos que la adquirían, obviamente comprando. Empezó a haber ya todo el proceso de corrupción. Finalmente, en el siglo II antes de Cristo, a los plebeyos en general, la ciudadanía romana se extendió a todos los confines del imperio, pero nunca a las mujeres, a los clientes o a los esclavos. Ellos continuaron siendo marginados dentro de este proceso de ley. Entonces aquí nosotros hemos podido observar una serie de características en cuanto a lo más relevante del imperio romano, a la civilización romana, desde cuando se extendió, cuáles eran los continentes los cuales estaban ocupando su territorio y el desarrollo científico, tecnológico que desarrollaron también, cómo ellos prácticamente se consolidaron. No solamente eso fue por casualidad, sino prácticamente qué es lo que hicieron ellos. Se abastecieron de todos los pueblos, de todos los diferentes imperios aledaños que ellos fueron conquistando periódicamente. Ellos fueron dominando, pero ese dominio también se les sirvió de transferencia de conocimientos, de transferencia de habilidades, de artesanías, de otras actividades que ellos iban desarrollando en cuanto a la cultura. También ellos iban abasteciéndose de los pueblos conquistados. Vamos a ver un poco más en cuanto al Imperio Romano. ¿Qué fue el Imperio Romano? Vamos a ver un poco más estructural. El Imperio Romano, Imperium Romanum en latín, que se traduce como dominio romano, fue el periodo de máxima expresión del Estado romano. En la antigüedad clásica fue un régimen político autocrático que existió entre los años 27 desde Cristo y 476 después de Cristo. ¿Por qué tenemos aquí esta fecha? 27 antes de Cristo y 476 después de Cristo. Recordemos que toda la expansión o todo el desarrollo del cristianismo justamente se desarrolló también durante el apogeo del Imperio Romano. Y fue aquí donde asesinaron a Jesús. Por eso nosotros tenemos antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo y después de Cristo, después de su muerte. Y eso que obviamente tenemos un poco más hasta cuándo se extendió el Imperio Romano. En este caso, y dominó sobre la totalidad del Mediterráneo e incluso en algunas regiones mucho más allá. El período romano fue una de las entidades políticas más importantes de la antigüedad, especialmente en Occidente. Junto al período anterior, conocido como la República Romana, sentó las bases de muchos aspectos del mundo occidental contemporáneo y dejó un legado significativo en materia política, judicial, cultural y también social. Todo eso, obviamente, estas tres características son la que obviamente nosotros tenemos, las que nos han legado hasta la actualidad. La mayor expansión del Imperio Romano se alcanzó en el año 117 después de Cristo. En los siglos los 3 y 4 experimentó una división política y territorial, primero durante el reinado de Diocleciano, durante el año 284-305, y luego tras la muerte de Teodosio I, durante los años 379-395, cuando se consolidó la división entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Este último conoció posteriormente como el Imperio Bizantino. Se fue conocido el Imperio de Oriente. Obviamente, ¿por qué el Imperio Bizantino? Porque también en este imperio o dentro de este territorio fue
prácticamente donde se dio origen a la mayoría, o se perfeccionaron, dicho de otra manera, la mayoría de las bellas artes, sobre todo la pintura, la escultura. Por eso también se le conoce, cambió obviamente a este imperio de Oriente. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 por el debilitamiento económico y la presión de los llamados pueblos bárbaros, mientras que el Imperio Romano de Oriente perduró hasta el año 1453. En general, la vida del Imperio Romano fue cosmopolita. La cultura romana estuvo fuertemente influenciada por la cultura griega, de la que heredó en gran parte la filosofía y también la mitología. Adoptó también aspectos culturales de otros territorios conquistados. Sin embargo, los romanos también impusieron su lengua, esto es el latín, y algunas costumbres como la vida urbana, y otorgaron la ciudadanía romana en sus provincias, proceso conocido como la romanización. El Imperio Romano fue el escenario de la aparición y masificación del cristianismo, culto que se convirtió en la religión oficial del imperio durante el siglo IV. Fue tanta la importancia del Imperio Romano que tras su caída hubo algunos intentos por refundarlo, por reconstruirlo, pero el Imperio Carolingio de Carlomagno y el Sacro Imperio Romano Germánico no lo permitieron de que se volviera a reestructurar este gran imperio. En cuanto a los inicios del Imperio Romano, cuando Roma era república, el cónsul Julio César durante el año 100 al 44 a.C. fue asesinado por un grupo de conspiradores que lo veían como un tirano en ciernes. Tras su muerte se desató una guerra civil por el control político de la República. La victoria fue para el bando de Octavio durante el año 63 a.C., 14 después de Cristo, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, quienes instauraron una especie de dictadura conocida como el Segundo Triunvirato. Posteriormente, Octavio, sobrino nieto de Julio César, se enfrentó a los otros dos triunviros, y esto, obviamente, a partir de este proceso, logró auxiliar a Lépido y venció a Marco Antonio en la batalla naval de Oxio en el 31 antes de Cristo. Entonces Octavio se presentó como defensor de la República y devolvió al Senado algunos de sus poderes con la intención de legitimar su posición política. Consiguió que el Senado lo nombrara Augusto, un nuevo título que significaba venerable y que identificaba como un emperador. De este modo concentró personalmente el poder político, así terminó la vida republicana de Roma y comenzó formalmente el Imperio Romano durante el año 27 a.C. Fue tal la importancia del imperio del primer emperador romano que sus sucesores usaron los nombres de César que Octavio había adoptado tras la muerte de su tío abuelo Julio César, y Augusto como nombres reales. El sexto mes del calendario, como una característica fundamental, el sexto mes del calendario juliano que se usaba en ese entonces, llamado Sextilis, fue nombrado como Augustus, de donde llegó el calendario en Gregorio como el octavo mes, que es lo que nosotros tenemos con el nombre de agosto. Prácticamente todo lo que nosotros tenemos en relación a nuestro lenguaje, a nuestro idioma, también parte justamente del latín como una regla, como lengua base de las lenguas romances que se le conoce, como es el italiano, el francés y también el español o castellano. Esas son las lenguas del romance, que obviamente nacieron a partir de todo este proceso de evolución del Imperio Romano. Aquí nosotros podemos ver una vez más la ubicación del Imperio Romano, lo que es Europa, lo que es África, y toda la extensión del territorio que tuvo en su mayor apogeo este gran Imperio Romano. Todo esa enorme extensión que tuvo obviamente el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía su centro en Italia y más específicamente en la ciudad de Roma, que era su capital. Sus conquistas en otros territorios comenzaron en los tiempos de la República y se emplearon durante los años del Imperio.
Los principales intereses políticos y económicos de Roma estuvieron siempre orientados al mar Mediterráneo, que conectaba a Europa con el norte de África y con el Medio Oriente, con el objetivo de controlar la cuenca del Mediterráneo y algunas regiones más allá. El imperio se extendió hasta alcanzar una extensión de aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados. Eso obviamente es un considerable, una considerable extensión. Por eso es considerado uno de los más grandes imperios que ha tenido la humanidad y que obviamente perduró y se mantuvo en el tiempo también por un largo periodo, por más de 2 siglos aproximadamente, que se mantuvo este gran imperio. Esos son los temas que nosotros hemos podido ver en el desarrollo